Okay, good night. Okay, buenas noches. Today we are going to start, okay, but today we are going to do grammar. Hoy vamos a hacer un poquito de grammar. Vamos a hacer un poquito también de algunos conceptos que están faltando. Ok, y recuerden, teachers, tomar nota. Ok, eso les va a ayudar bastante. Ok, en su examen para desarrollar algunas de las preguntas. Ok, so let's start it. This is, I have to, why? Okay, anyway. Okay, this is English Training 2004. Okay. Listo. Okay, let's stop. Okay, showing screen. Yeah, listo. Okay, this is English Training 2024, and my name is Paola Rodero. Okay, we are going to start with a little bit of questions, and then we are going to check some concepts, okay? Brando has noticed that his fourth grades need to improve their listening skills when they are exposed to real audios. For that purpose, Brando will expose them to a news report. He will use the following news report. For many cancers, diagnosis is a difficult process. A new blood test, however, could offer a simpler and more effective diagnostic technique. CancerSeek is a test that has the potential to identify 8 cancer types from one blood sample. In the new study, researchers revealed how the blood test demonstrated high sensitivity and specificity for cancer detection in more than 1,000 people with the disease. Early diagnosis is key to fight against this illness. The earlier the disease is diagnosed, the higher the chances of treatment success. Many cancers are not caught until the later stage, and this is largely due to a lack of fast and effective diagnostic tools. However, the test CancerSeek could bring us closer to a quick, simple way to detect cancer in its earliest stages. Ok, entonces le damos un momento a ustedes para que lo puedan leer. Vamos a... Ya. Ok, yo creo que así también pueden irlo chequeando de todas maneras. A ver. Ya está. Ok, let's present again the screen. Ya presentamos de nuevo. Ya está. Y más que todo para que ustedes lo puedan leer. Ok, para que ustedes lo puedan leer y puedan chequear qué dice. Ok, palabras claves que pueden ir chequeando. Ok, como diagnosis, process, blood, technique, identify, research, reveal, the blood test, cancer detection, early diagnostic, the chances of treatment success. The test CancerSeek could bring us closer to a quick, simple way to detect cancer in its early stages. Ya. Ok, para que lo puedan visualizar. Ya, a ver. Listo. Y regresamos acá de nuevo. Ya está. Ok, ya que lo han podido chequear, nos hacen la primera pregunta. Which of the tasks below is appropriate to identify the gist of the news report? Letter A,
Ask the students to listen to the audio and write down as much information as they can. Then ask them to get in pairs and use their notes to reconstruct the new report they just heard. B, ask the students to listen to the audio and write down a phrase that gives a general idea of what the news report is about. Then ask them to compare answers with the classmate next to them. C, ask the students to listen to the audio and write down all the adjectives they can identify in it. Then ask them to work in pairs and use those adjectives to make sentences about the news report. Ok, como siempre les damos 15 segundos para que puedan visualizar la respuesta correcta. Ok, if not, si no, se les dice la correcta. Ok, you can write it. Ok, ¿cuál será de las opciones? ¿Será la letra A? ¿Será la letra B? ¿O será la letra C? Ok, which do you think is the right answer? ¿Cuál piensas tú que sea la respuesta correcta? ¿Será la letra A? ¿Será la letra B? ¿O será la letra C? ¿Cuál crees que sea la respuesta correcta? ¿Será la letra A? ¿Será la letra B? ¿O será la letra C? En sí, la pregunta es, ¿cuál es apropiada para identificar la esencia, ok, the gist of the news report? ¿Cuál crees que de esas sea la respuesta correcta? No, not, you don't know. Ok, si deseas saber, es la letra B. Ok, es la letra B, ¿sí? Ask the students to listen to the audio and write down a phrase that gives a general idea of what the news report is about. Then ask them to compare answers with a classmate next to them. Ok, ahí está. Listo. Continuamos. Ok. Ya. Ok. Empezamos con conceptos que les van a ayudar para comprender algunas, bueno, de las preguntas que se han ido dando a lo largo de estas clases y todavía no están muy seguros. So, ¿cómo son el desarrollo de las competencias y capacidades del área curricular? La evaluación del área curricular de inglés está centrada en el conocimiento didáctico que favorece el desarrollo de las competencias y capacidades del área. Por ello, es necesario que el docente posea un manejo solvente de los contenidos disciplinares y estrategias didácticas del área, que identifique los logros de los estudiantes, que sean capaces de utilizar el error como oportunidad para aprender y que retroalimente de forma oportuna a los estudiantes en función de sus necesidades y posibilidades de aprendizaje. A lo largo de las diapositivas han estado viendo algunos de estos. Entonces, las metodologías fundamentales de enseñanza comunicativa de las competencias lingüísticas. Task-based learning, blended learning, collaborative learning, content-based learning, cooperative learning, presentation practice production, problem-based learning y project-based learning. ¿Sí? Ok. ¿En qué consiste, el Task Cycle Online? Sí, que es uno de los primeros. Recordemos que en muchas diapositivas ustedes los ven, ¿ok? Tenemos Active, ¿ok? Schema, Model, ¿ok? Pre-teach Vocabulary. El task es Prepare, Take Note, Do Task, Teacher Monitors, Content Feedback. El Language Focus es Model Recording, Consciousness, ¿ok? On Emergency Language,
and restricted practice, una práctica restringida. ¿Por qué el que tenemos acá? El task-based learning, ¿por qué? Why? Porque es a communicative framework, porque es supported by SLA theory, porque tiene authenticity, porque tiene font varied y porque es una task repetition, es una repetición. Characteristics of a task, las características. Primary focus on meaning, not form. Students on linguistic resources. Goal or outcome based on a gap, need, or desire to share information. Ahí los tenemos. Luego, for example, ¿sí? Si alguna vez en alguno de los exámenes has preguntado cuáles son los ejemplos, talk to your partner about the weekend, ¿no? Puedes usar el going to, use be going to. La letra B, in pairs, plan a weekend doing things you have never done in Budapest. Present this to the class. Listen and decide whose weekend you would like to join. Entonces, si alguna vez has chequeado qué ejemplos puedes tener, los puedes tener ahí. Algunos some simple task types, listing, ranking, list and then agree on your most hated domestic chorus, problem solving, allocate lottery money to improve your school, opinion gap, plan an ideal meal that shows off your country cuisine, information gap, read different news stories, share them, which one is fake. Sharing experience, discuss summer holidays from childhood, similar or different. Creative task, listen to this soundtrack. Now design the movie. Entonces, repito, si en algunos de los exámenes has chequeado la palabra task y no sabes a qué se refiere, pues obviamente acá tienes algunos. Reminder, recordatorio. Lesson is centered around task and its complexion, not the use of particular forms. Ahí lo tenemos. Por ejemplo, ¿no? Si es que estás con el Google Meet y vas a hacer en algunos de los tests, ¿no? Que hemos visto, por ejemplo, Ricardo, Brando, José, ¿no? Que va a explicar, por ejemplo, este tipo de task, ¿no? Por ejemplo, 3 Jambo's examples. Domestic robot, listing, listing, ranking, pyramid discussion, the national banquet, and opinion gap. And the post-pandemic travel, listing, opinion gap, information gap. Entonces, repito, en algunos de las slides, tú chequearas que algún profesor va a aplicar esto, usando ejemplos con el Jamboard, puedes chequear si alguno está usando algo de los ejemplos que ves en la pantalla. Continuamos. ¿Cómo más yo puedo reconocer un task-based learning cuando chequeé en el examen? Pues obviamente un task-based learning tiene un pre-task, que es un engage, un standards. Tiene un presentation, task, planning, y tiene un review, how do you say, accuracy. Entonces, si deseas saber cuáles son las etapas, porque recordemos que en algunas diapositivas hemos leído que hay un pre-task, un task, puedes chequear esto. Ya. ¿Cuáles son las ventajas? The advantages of task-based learning. Recordemos que en algunas de las diapositivas hemos chequeado esta palabra y también ejemplos. So, student interaction is built into the lesson as they need to communicate to complete the task. Students' communications skill improve. Students' confidence can improve as tasks can mimic real life.
A student's motivation can improve due to the same reason. A student's understanding of language can be more profound and is used in realistic context. Ok, entonces, ¿cuáles son las ventajas? Sí, si de repente en algún slide dijéramos un profesor va a aplicar el Task-Based Learning, ¿cuál tú crees de estas opciones que serían las ventajas? Ok, entonces puedes ir chequeando las palabras claves, ok, de keywords, ¿no? Y dar obviamente con la respuesta correcta. Seguimos. Task, analysis, and instructional design turn to team task. There are 4 categories of team performance function. Number 1, orientation functions. Okay. Number 2, organizational functions. Number 3, adaptation functions. And number 4, motivational functions. Okay. Repito. Algún profesor que en uno de las slides diga que va a aplicar esto, ok, ¿cuál tú crees que vendría a ser una de las funciones? Ay, ok, yeah, bless you, means salud. Okay, we continue. Nunan says the communicative task is a piece of classroom work which involves learners in. Ok, igual. En algunas de las slides, si A por B dice que un profesor va a hacer esto, ¿qué está involucrado? Ok, comprehending, manipulating, producing, and interacting. Ok, en un pedazo de la clase. Ok, eso vendría a ser. Luego, the syllabus. Ok, muy importante. Hay conventional syllabus and task-based syllabus. Okay, el conventional syllabus, it specifies the content of a course among some categories. The task-based syllabus, it specifies the task that should be carried out, okay, with learners within a program. Ok, entonces igual, imagínate un profesor dice que en su clase él va a aplicar el sílabus convencional. ¿Qué es un sílabus convencional? Ahí tienes, es the content of a course among some categories. Ahora, si lo va a hacer con un task, ok, should be carried, ok, within a program, ¿no? Sin un programa. Ok. Esto vimos también como una survey, como una encuesta. Ok, entonces algún teacher, ok, lo podría hacer y diría, how can you work with this? Ok, introduction to topic and task. Teacher explores the topic with a class. Highlights useful words and phrases. Learners may be exposed to examples. The task cycle. El task, ¿no? La palabra que siempre hemos estado chequeando en las slides. Students do the task in pairs or small groups. Teacher monitors. Mistakes do not matter. Planning. Students prepare to report. Accuracy is important, so the teacher stands by and gives advice. Report. Students exchange or present report. Teacher listens and then comments. El análisis, the language focus. Students examine, then discuss. Practice, teacher conducts practice of new words. Ya. ¿Cómo lo trabajaríamos en una slide? Si se han dado cuenta, muchas de las slides nos comentan la palabra task, ¿no? O como el profesor de repente, no sé, las etapas. Ok, otra que siempre nos hemos acordado es cuál de estas partes, según el profesor, crees que no va, ¿no? The least, ¿te acuerdas? El menos, ¿no? O the most, la más. Ok, entonces acá tenemos claros ejemplos de cómo es un task cycle, cuál es el ciclo de un task, ¿no? Es un task, un planning y un report, ¿sí? Entonces, repito, esto se refiere por las diferentes slides que hemos estado haciendo de las preguntas.
y que obviamente, y es verdad, muchos decían, pero ¿qué es un task? ¿Cuáles son el ciclo? ¿Qué es un task-based learning? ¿Ok? Entonces siempre es bueno chequear los conceptos. Ya. Luego, ¿cómo voy a poder reconocerlo? Porque recordemos que muchas slides, ¿ok? Nos colocan preguntas así muy específicas. Por ejemplo, example of a specific task. Listing, ¿no? Brainstorming, fact finding, games based on listening, quizzes, memory, and guessing. Ok, ahí lo tienes. Luego tienes ordering and sorting. Ok, tienes sequencing, ranking, ordering, and classifying. Ahí lo tienes. Luego tienes comparing and contrasting, bueno, que es comparación y contrastar. Tienes games finding similarities and difference y tienes graphic organizers. Luego tienes problem solving task, tienes logic problem prediction, tienes projects and creative task, tienes newspaper, posters, survey fantasy, tienes sharing personal experience, tienes storytelling, anecdotes, and reminiscence. Y en matching tienen words and phrases to pictures. ¿Ok? Entonces, repetimos, muchas de las slides, ¿ok? Nos están colocando muchos ejemplos, ¿no? ¿Cuál tú crees que no pertenece a la categoría? Ya, pero obviamente si yo como teacher no domino todo esto, es más complicado tratar de saber cuál es la respuesta correcta. Entonces, acá te dan, ¿no?, ejemplos. Obviamente pueden haber más, ¿sí? Pero usualmente son los más usados. Entonces, pensemos, por ejemplo, ya el nombre del profesor que vimos en el primero, Brando, ¿no? Brando, ¿qué quiere hacer? Un ejemplo de un specific task, pero con listing, ya, y te colocan, ¿no? ¿Cuál crees tú que va a ser? Brainstorming, ok, te puede colocar otra, y no sé, pues y quizás algo que no tenga mucho que ver con esto, ok, de repente algún approach, ya. Entonces, en este caso, tú tienes que chequear de estos tres, obviamente, la palabra que se le acomoda. En este caso sería brainstorming, que es una lluvia de ideas. Luego, ordering and sorting. Sería sequence, ranking, ordering y classifying, ¿no? Imaginemos que el profesor va a ordenar, ¿no? Y va a sortear. Entonces, ¿cuáles algunos de los ejemplos, ¿no? The most, ¿no? The most. Luego va a comparing and contrasting. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puedo? Va a comparar y contrastar. Tienes juegos, ¿ok? Games finding similarities and difference. Y organizadores gráficos. Hemos visto eso en la clase pasada, ¿no? De las encuestas. Luego tenemos problem solving task. Logic problem prediction. Luego tenemos project and creative task. Tenemos newspaper, tenemos posters, ¿no? El periódico posters y survey fantasy. Luego tenemos sharing personal experience, ¿no? Compartir experiencias personales, storytelling, anecdotes and reminiscence. Y en matching, ¿no? Cuando tenemos que unir words and phrases to pictures, palabras y frases a figuras. Entonces, repetimos, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Si se han dado cuenta, demasiadas slides que nos involucran algunos de los ejemplos, ¿ok? Y obviamente, nos piden justo eso, ¿ok? ¿De qué manera un teacher, ¿ok?, puede reconocer algunos de los ejemplos, ¿ok? Algunos, porque obviamente nos colocan más. Pero en sí podrían ser quizás algunos de los que te podrían ayudar para tu examen. Luego, recordemos que en algunas de las diapositivas dice, ¿no? El profesor va a desarrollar una lección, ¿no? Con el Task-Based Learning. Ok, entonces, te colocan pequeños ejemplos. Entonces, imaginémonos que te colocan, no sé, el tema Celebration, ¿no? Hemos visto también New Year's Eve, hemos visto tradiciones en el Perú,
Ok, son algunos de los temas que hemos estado chequeando, pero con alternativas. Ya, entonces, si nos colocaran el tema, por ejemplo, que el profesor va a hacer es el tema celebraciones, ok. The following is an example of a task-based lesson having speaking developed as one of its main purpose. El tiempo, 80 minutes. Okay. El level, high intermediate. The grade, undergraduate students. Although it may be used at any level. Puede ser usado en cualquier nivel. El task sequence, task-based speaking, ¿no? Seguimos escuchando, bueno, y mirando la palabra task. This is a speaking lesson on the theme of organization, a celebration. Students in group will plan a celebration, ¿no? Harán un plan de una celebración. ¿Ok? Entonces, si nosotros nos guiamos por una slide, ¿no? Y obviamente nos colocan de repente que cuánto podría ser la secuencia. Ya. En este caso, nuestra secuencia va a ser de speaking. Ok, podrían ser las opciones, ¿no? Letra A, organizing a celebration, ¿no? ¿Cuál es la que más se adecua? Letra B, podría ser brainstorming, ya. Y letra C, maybe, ok, matching pictures. Ok, entonces, si es que obviamente va a ser un speaking, ¿de acuerdo? Vamos chequeando que obviamente tenemos que organizar, ¿ok? Organizing, ¿sí? Entonces, repito, siempre es bueno, ¿ok? Verlo desde, como de repente como teachers, o que cuando desarrollamos una lección, no solamente de repente las opciones, ¿no? Así sabemos obviamente a qué se refiere esto, pero es solamente, repito, un ejemplo de una lección basado en el task-based learning. ¿Ok? Para que sepas cuando nos hablan en las slides, en las diapositivas, hacia lo que se quiere llegar. ¿Ok? Ya. Continuamos. Ya. Luego, recuerda que en algunas de las diapositivas nos mencionan el pre-task, ¿no? El tal profesor va a hacer un pre-task acerca de, ¿no? ¿Cuál de estas es la opción menos correcta, the least o the most? A ver, ¿cómo sería desarrollado un pre-task? Un pre-task sería desarrollado con una introduction to topic and task, 10 minutos. Aim to introduce the topic of celebrations and to give the class exposure to language related to them. It's important to highlight new words and phrases. Introduction to topic and task, 10 minutes. Aim to introduce the topic of celebrations and to give the class exposure to language related to them. It is important to highlight new words and phrases. Priming, show students pictures of a celebration, for example, photographs of the family celebrating Christmas or someone's birthday. Tell how the celebration went. Use the pictures to provide as many details as possible. When you finish sharing your personal experience, distribute a card with the following questions and have students answer them. When was your last family celebration? Which are some of the special occasions you celebrate with family or friends? What is your favorite celebration with friends or family? What was the last celebration you had with your family or friends? How was it? What details make a celebration a success? Do you remember an special happy celebration with friends or family? What happened? Ok, entonces, repito, esto es un pre-task. Repetimos, en algunas slides se ha visto bastante la palabra. Ok, y claro, es fácil cuando obviamente nos dicen the least, the most, pero cómo está desarrollada, ok, ahí podrías comprender el por qué algunas de las opciones que de repente tú piensas que son correctas, en ese momento pues no lo son, justo porque acá están desarrolladas, ¿sí? Cuando introducen el tema, ok,
las preguntas que usualmente se hacen, ¿ok? Y de repente algo que se refiere exactamente a esto. Ok, entonces repito, es bastante explícito, pero puedes irlo chequeando, ¿no? La introducción, el tema, eh, ok, ¿cuándo fue tu última celebración? Ok, when was your last family celebration? Ya, ahora, ¿cómo es el ciclo? El task cycle, ok, ¿cómo en mi examen, de acuerdo? Yo voy a comprender qué es lo que me quieren decir. Entonces tenemos el task, 10 minutes, el planning, 40 minutes. Keep in mind the task involves writing. Task may take longer to prepare. Okay, report 8 minutes per group. Okay, a ver. We have, for example, tell the students in groups of 4 that they will plan a celebration, including all aspects around it, like invitation cards and or a newspaper article to report all the facts about the celebration. Give some minutes to think it over. The groups discuss possibilities for a celebration. Brainstorm vocabulary, example, kinds of celebration, objects used for certain celebrations. Give rubrics at this point so students know how they will be assessed. Okay, see appendix for rubrics on this lesson. Teacher monitors and answers. Recordemos también, teachers, que nosotros tenemos rúbricas. Entonces, si es obviamente del examen, pero obviamente solamente lo colocan como ejemplo, ok, o de repente como pequeñas opciones. Ok, repito, esto sería un task desarrollado en 10 minutos. Ok, ¿cómo se planea? Ya son 40 minutes, son 40 minutos. Ok, repetimos, acuérdense que a veces hay una slide, una diapositiva, en la que nos colocan un ejemplo bastante grande o una lectura bastante grande, ¿no? Y van colocando diferentes preguntas con respecto a una sola. ¿Ok? Y muchas veces repetimos, si no sabemos cómo van desarrollando la lección en base a uno de estos, pues obviamente no sabemos lo que envuelve el tiempo, ni obviamente lo que podemos, como teacher, de repente va haciendo, en este caso, en el ejemplo. Ya, ¿qué sucede en los 40 minutos? Students in groups plan the chosen celebration. For example, Christmas, Halloween, birthday, or the 4th of July. A task card which explain the process and requirements. Students prepared to report. It is visible to check how roles and assignments are distributed within group. Everybody needs to be involved. Accuracy is important, so the teacher stands by and provides feedback to each one of the groups. Homework is to be ready to report next class. Ok, el reporte. Son 8 minutos por grupo. The classroom is divided. Ok, la clase es dividida. A cada grupo se le asigna, ok, un lugar. Ok, each group is assigned a place in the classroom to decorate and provide the environment for their celebration, ¿no? Para la celebración. Students present classmates. Listen and participate in their celebration. They can ask after the presentation. Teacher gives feedback on the content and quickly comments. Students vote and choose the best celebration. Ok, entonces, claro, repetimos. En slides lo hemos visto. Ojo, desde obviamente
Ya. Ok, teachers. Ya, un pequeño percance con internet, pero suele pasar. Ok, recordemos que a veces esto pasa. Ok, así a veces pues nuestro internet no es, vamos a decir, estable. Ok, pero suele pasar. Ya. A ver, entonces, bueno, esperemos que se haya quedado en la diapositiva que estábamos. Sí, ya era el pre-task. Ok, era 1, 2, 3, 4, 5. Ok, bueno, tendremos que ya volver a compartir pantalla. A ver, vamos acá. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ok, sí, ya sé que si hago esto, me van a decir que luego no pueden chequear la diapositiva, es verdad, se pierde. Ya, ahora sí. Bueno, esperemos que esto ya esté otra vez. A ver, nos habíamos quedado en... Ya, ahí está. Ok, ya, ok. Entonces, estábamos viendo esto de los ejemplos, ok, el task de 10 minutes, el planning de 40 minutes y el reporte de 8 minutos por grupo. Ok, ahí está. Bueno, son obviamente ejemplos. Luego, ¿cómo vamos a enfocarlo? El language focus. El análisis de 10 minutes, write sentences given by students on the board. Highlight language you want to address. Students review phrases in context and take notes of the language they need. Y la practice ask 2 questions about one of the celebrations. Option B, at home. Teacher assigns homework to practice new words or structures o estructuras. Y la evaluación, students complete the task evaluation form. Ok, bueno, see appendix 3 for celebration. And task evaluation form, teacher completes rubrics. Y el profesor completa las rúbricas. Ok, listo. Ok, entonces, ¿cómo vendría a ser el task? Introduction, ok. Do you like celebrations? What is your favorite celebration? How do people around the world celebrate major holidays? Now it's time to organize your own celebration for the class. Task in groups, you are going to organize your own celebrations. Decide what you want to celebrate. And invite your classmate to attend this magnificent event. El procedimiento de procedure, okay, it's in groups. Decide the celebration you want to have. Wedding, anniversary, Mother's Day, Father's Day, St. Valentine's, New Year's, etc. Organize all the aspects to consider in order to make this celebration a success. The following is a list you need to hear in mind when planning. Okay. Okay, to bear in mind when planning. 8, write an invitation. B, write a newspaper article about the details. C, organize an activity to do during the celebration. And D, bring and explain some decor and food. For example, Thanksgiving, turkey, and orange. Ok, entonces esto vendría a ser una pequeña introducción, ¿no? Por ejemplo, si el profesor dijera que va a hacer este tipo, la introducción sería, do you like celebrations? What is your favorite celebration? How do people around the world celebrate major holidays? El task, ¿no? En grupos, you are going to organize your own celebration.
¿Cuál sería el procedimiento? In groups decides the celebration you want to have. Wedding, anniversary, Mother's Day, Father's Day, San Valentín, New Year's Eve. Y obviamente los pasos a seguir para poder hacer uno de estos tasks. Y la conclusión, ¿no? The conclusion. Vote for the best celebration. Make a chart comparing and contrasting all different celebrations, ¿no? Hacer un cuadro comparando y contrastando todas las diferentes celebraciones. Ok, obviamente ahí estaría. Digamos los pasos para que tú al momento de leer alguno de los slides que obviamente tenga este tipo, sepas cuáles vendrían a ser los pasos para obviamente saber cuál elegir, ¿no? En este caso tienes la introduction, tienes el task, tienes el procedure, ok, el procedimiento, y tienes la conclusion, la conclusión. Ahora, el task evaluation. Sería el topic celebrations, ¿no? El tema celebraciones. Luego tendrías read the following sentence and check yes, no, or sometimes. Por ejemplo, read the following sentence and check yes, no, or sometimes. Goal, I reach the task outcome. B, I provide information about. C, I know all the aspects around. D, I ask an answer about. E, I understand all the information about A. La meta, goal. Ok, obviamente esto es como imaginemos que el profesor va a evaluar, ok, cuáles vendrían a ser las partes, ok, para poder comprenderlo. Goal, ok, que envuelve el goal, la meta. Luego el task performance during the task cycle. Okay, I had problems with vocabulary. B, I have difficulties understanding what my classmate was saying. C, I had difficulty expressing my thoughts. D, I forgot expressions related to. E, I was relaxed. Tercer paso sería interaction. I like working in groups. B, I prefer working individually. Ok, entonces repetimos. Goal, task performance, interaction. Number 4, language focus, ¿no? A, I use new vocabulary. B, I use the grammar I needed. C, my classmates provide language support when needed. D, my teacher provide language support when needed. E, I learn new grammar, vocabulary, and or expressions. F, I have the right amount of time to do my task. Number 5, in the future, en el futuro. A, I would like to be assigned similar task. B, I would like to do a task having the same topic but different outcome. C, I want to place emphasis on writing, speaking, vocabulary, reading, and listening. Ok, entonces, si chequeamos cuáles vendrían a ser goal, task performance, interaction, language focus, in the future, ok, en el futuro, listo. Entonces, ahora, bueno, regresamos a nuestras preguntas, ¿no? Y acá recordar la palabra famosa least, ¿no? Y también most, que obviamente vendría a ser la menos y la más. Now Brando wants to work on a post-listening task. Which of the following tasks is least appropriate to carry out? A, the students work in pairs answering comprehension questions about the new report. Then they explain their answer to the rest of the class. B, the students do some research on the topic of the new report. Then they make a presentation to inform the class about the latest information related to that topic.
C, the students choose a topic similar to the topic of the news report they listen to in class. Then they record their own news report about the topic chosen and present it to the class. Ok, entonces, teachers, empezamos. ¿Cuál crees tú que sea la respuesta correcta? ¿Será la letra A? ¿Será la letra B? ¿O será la letra C? Ok, ¿cuál crees tú que sea la respuesta correcta? Ok, el profesor va a trabajar un post-listening task. Repetimos la palabra, hemos visto bastantes ejemplos acerca del task. Ok, ¿cuál crees tú que sea la respuesta correcta? ¿Será la letra A? ¿Será la letra B? ¿O será la letra C? Como siempre, damos 15 segundos para la respuesta. ¿Sabes la respuesta? Ya. Ahí tenemos unas. A ver. Ok. Dice. Ok. List. Ok. Me dicen la letra C. Ok. Ya. If you want to know, ok, si deseas saber es la letra A, ¿sí? Porque dice, ¿cuál es la menos apropiada? Los estudiantes trabajan en parejas. Respondiendo preguntas de comprensión acerca de los reportes de news. Luego explican sus respuestas al resto de la clase. Ok, recordemos que en los post listening, ok, post, ¿sí? You just have to check just your answers. Ok, sí, ya. Okay, but give me 1 second because I need to check one thing because I was. Where is it? Where is it? Hmm, Ya, ya estamos en. Ya, listo. Ya, ya está. Ok, listo, ya está. Ok, continuamos. Brando's students, ok, want to know the meaning of some words included in the audio of the new report. He wants to use a strategy that will help the students. Understanding the meaning of those words. Which of the following strategy is más apropiada? For Brandon purpose, ok, para el propósito de Brandon.
Present a matching exercise for the students to connect the words they don't understand with their definitions. Then ask the students to stand up and compare their answers with at least 5 different classmates. B, show the students the tape script of the news report and ask them to highlight the words they don't understand. Tell them to focus on the context in which those words appear to find out their meaning. And C, organize the students in groups and give them a dictionary. Ask them to work together on 2 activities. Look up the meaning of the words they do not understand from the audio of the news report and make 2 sentences using each word. Ok, como siempre, vamos a do this. Ya. A ver. Mm, ya. Ok, qué gracioso. It is funny. No nos deja, pero bueno, ya. Anyway. Ok, los estudiantes de Brando quieren conocer. Ay, qué gracioso. Ya, ya. El significado de algunas palabras, incluyendo en el audio de los reportajes. Él quiere usar una estrategia que ayude a los estudiantes a entiendan el significado de estas palabras. ¿Cuáles de las siguientes estrategias es más apropiada para el propósito de Brando? A. Presentar un matching exercise para algunos estudiantes para que conectan palabras que no entiendan con sus definiciones. Luego, preguntar a los estudiantes que separen y comparen las respuestas con por lo menos 5 diferentes compañeros de clase. B. Mostrar a los estudiantes el tape script de los New Report y preguntarles que subrayen las palabras que no entienden. Luego, enfocarse en el contexto en cuáles palabras aparecen eh, encontrando el significado. Y la letra C, organizar a los estudiantes en grupos y darles a ellos un diccionario. A preguntarles que trabajen juntos en 2 actividades. Mirar el significado de las palabras que no entienden del audio de los reportajes. Hacer 2 oraciones usando cada palabra. Ya. Ok, entonces repetimos, ¿cuál crees tú que sea la respuesta correcta? ¿Será la letra A? ¿Será la letra B? ¿O será la letra C? Como siempre, esperamos 15 segundos. Do you know the answer? ¿Sabes la respuesta? A ver, let's check. Ouch. Chequeamos. Yep, very good, sí. Recordemos, teacher, que eso también nos va a pasar en el examen, ¿no? Hay muchos dicen, no vamos a leer diccionario. Claro, se han dado cuenta ya poco a poco, I try not to translate, ¿ok? Y tenemos que más que todo enfocarnos en el contexto, ¿sí? Bueno, realmente eso también nos va a ayudar bastante en el examen. Ok, gracias por la respuesta.
Si nos deja esto. Ya. Y pensé que no estaba cargando, pues está cargando. Ya. Ok. Continuamos. Ok. Tenemos. Ok. Dice, Braulio wants to reinforce his fourth grade students' writing skills by having them work on a persuasive piece of writing, no persuasiva pedazo de escritura. He will take advantage of the school anniversary in this context. En este contexto, recordemos que he visto, por ejemplo, celebration. ¿Cuáles de las siguientes actividades es más apropiada para este propósito? A, have the students write a speech on the way a teacher has influenced their academic and personal life. Ask them to include examples on how they become the better person thanks to that teacher. The best speeches will be read at the anniversary ceremony. B, have the students write an essay about the things they like most about their school. Ask them to describe good memories such as anecdotes, celebrations, school trips. Some of their final products will be posted on the school bulletin board. C, have the students write a flyer to motivate the school community to participate in the anniversary ceremony. Ask them to include arguments and appealing information. The flyers will be distributed within the school premise. Entonces, Braulio, ¿no? Quiere reforzar a los estudiantes de cuarto en su escritura. Entonces, quiere tomar, digamos, ventaja del aniversario del colegio. ¿Cuáles de las siguientes actividades es más apropiada para este propósito? Okay, have the students write a speech on the way a teacher has influenced their academic and personal life. Ask them to include examples on how they become better person. People. Yikes, eso también, bueno, en fin. Thanks to that, sí, porque no existe el person, existen the people. The best speeches will be read at the anniversary ceremony. B, have the students write an essay about the things they like most about their school. Ask them to describe good memories such as anecdotes, celebrations, school trips. Some of their final products will be posted on the school bulletin board. In letter C, have the students write a flyer to motivate the school community to participate in the anniversary ceremony. Ask them to include arguments and appealing information. The flyer will be distributed within the school premise. Entonces, teacher, repetimos, ¿cuál creen ustedes que si es que yo voy a reforzar un writing, ok, sea la mejor ventaja? ¿Será la letra A, será la letra B o será la letra C? Como siempre, damos 15 segundos. You know the answer. La letra A es un speech, un discurso. Ok. La letra B es un ensayo, an essay. Yes, thanks, gracias. No, un ensayo, ok, acerca de las cosas que más le han gustado de su colegio, buenas memorias, anécdotas, celebraciones. Ajá, gracias. Ya, ok. Estela's students are going to write a short paragraph. She asked them to use the following expressions. It is obvious that, knowing the trends, we can establish that, according to the information I got, the way in which the information has compiled, okay, compilada,
Which of the following language functions correspond to the expressions? Stella wants her students to practice, ¿ok? Quiere que los estudiantes practiquen. Interpreting data, expressing wishes, or showing preference, o mostrar preferencia. ¿Ok? ¿Cuál tú crees que sea el más adecuado? ¿Ok? Y obviamente es escribir un pequeño párrafo. It is obvious that knowing the trends, we can establish that according to the information I got, the way in which the information was compiled. Entonces, ¿cuáles de las siguientes funciones del lenguaje corresponden a las expresiones que Stella quiere que sus estudiantes practiquen? Interpreting data, expressing wishes, or showing preference, o mostrar preferencias. Ya, por ahí nos dicen una de las respuestas. Ok, dice, es obvio que, conociendo lo que está de moda, podemos establecer que, de acuerdo a la información que tengo, en la manera en que la información fue compilada, ok, entonces sería interpreting data. Tenemos que interpretar la data, es decir, los datos, ok, más que todo por la información, las palabras. Ya. Ok, el siguiente que vamos a ver es el blended learning. Tenemos los primeros pasos antes de llevarlos a clase. Tenemos la planeación, ok, definir el modelo blended learning. Tenemos el establecimiento de reglas, ok, orientadas al uso de la tecnología. Tenemos los recursos físicos y tecnológicos, la infraestructura. Tenemos la identificación de los estilos de aprendizaje y gustos de los estudiantes. Tenemos la sensibilización con estudiantes, padres de familia y apoyo de la comunidad educativa. Y tenemos el conocimiento de las necesidades, ok, del grupo y de cada estudiante. A ver, give me a second.
Ah, chispas. Ya, y yo hablando, perdón, ya. Repito, ya, y yo ni idea que estaba pasando eso. Sí, esto es lo que, perdón, ya, voy a volver a explicar. Sí, repito, he tenido que colocar esto, ok, porque how do you say, internet no estaba muy estable, entonces estoy esperando un ratito. Y yo diciendo las diapositivas, qué linda. Pero bueno, suele suceder a veces, ya. ¿Qué es el blended learning? Ok, consiste en combinar el aprendizaje presencial o con actividades a distancia o en plataformas virtuales. Encontramos tres modelos, el clásico, el rotativo y el digital. El clásico, puedes visualizar ahí, ok, en español. El rotativo y el digital. Ok, cada uno tiene una característica. El clásico desarrolla casi todo el proceso de enseñanza, aprendizaje en formato presencial y utiliza espacios virtuales únicamente para complementar la formación. El rotativo, las interacciones presenciales y el uso de recursos virtuales van alternándose de manera compartida. Y el digital, la mayor parte del proceso se desarrolla en plataforma virtual y las actividades físicas o presenciales adquieren un carácter complementario. Ya. Ok, ¿en qué consiste el e-learning, blended learning y flipped learning? A ver, vamos a intentar otra vez con el audio, no el audio, el video. A ver, ya. Imagino que ya debe estar mejor, porque la verdad que creo que mi trauma es cuando se va, ok, diciendo que estamos con baja, bueno, un mensajito que te aparece ahí en español. Se considera, bueno, e-learning en toda actividad formativa que se ofrece a través de dispositivos conectados a la red. Es la educación tradicional llevada al mundo virtual. Cuando se combina el aprendizaje presencial con actividades a distancia o en plataforma virtual. Hablamos de blended learning. Y el flipped learning o aula invertida es una modalidad de blended learning donde el proceso de aprendizaje pasa de un espacio grupal a uno individualizado. Ya. ¿Cómo vendría a ser esto? Tenemos el presencial y el virtual. Tenemos la motivación, la personalización, el feedback, la fluidez y el escucha y la disciplina. En el virtual tenemos la movilidad, la estructura, el libre, el self-study, la reducción, ok, y el alcance. Ok, eso sería el mezclado, el blended, por eso la palabra blend. Ya. Aquí tenemos como más ejemplos de cómo funciona el B-Learning. La actividad, los alumnos trabajan en los proyectos en grupos. Enfoque cara a cara, los alumnos se reúnen en un aula para colaborar y contribuir al proyecto. Para hacerlo combinado, los alumnos utilizan servicios de mensajería online, comunidades en línea y administradores de tareas para planificar su trabajo y controlar el flujo. También utilizan servicios de intercambio de archivos, por ejemplo, Google Docs, para colaborar y compartir feedback sobre el proyecto. Luego, los alumnos practican hablar en un idioma extranjero en parejas o en grupos pequeños. Los alumnos se dividen en grupos durante una lección y hablan sobre un tema en particular. Además de los debates en clase, los alumnos utilizan servicios en línea del chat de voz y de texto, por ejemplo, Discord. ¿Cómo sería la evaluación en un B-Learning? Los alumnos escriben los ensayos y harán exámenes a mitad de curso y exámenes finales. El progreso de los alumnos se evalúa mediante sus estadísticas de actividad. Hacen exámenes y pruebas en línea. Presentan materiales digitales y participan en el proceso de evaluación de sus compañeros. Algunos ejemplos.
Ya, por ejemplo, ¿cómo podría ser el modelo de conductor cara a cara? La mayor parte de formación se lleva a cabo en el aula bajo la orientación de un profesor. El refuerzo de lo enseñado cara a cara. Los recursos en línea se utilizan como herramienta adicional. Apoyo individual a los alumnos que tienen un alto rendimiento y a los alumnos atrasados. El aula invertida, aprendizaje en línea y el aprendizaje offline. El uso eficiente del tiempo. Anima a los estudiantes a poner en práctica el conocimiento. El modelo de rotación. Los alumnos van rotando entre formación cara a cara, trabajo en grupo y aprendizaje en línea. Sirve para diferentes necesidades y estilos de aprendizaje. Necesita ser programado minuciosamente. El modelo de conductor en línea. Toda la información es impartida a través de una plataforma digital. Formación dirigida por un instructor y consultas. También se pueden organizar reuniones físicas si es necesario. Es la formación a distancia para aquellos que no pueden asistir a clase. Por ejemplo, están enfermos. Mayor flexibilidad del horario de aprendizaje. ¿Cómo es el Blended Learning? ¿No? ¿Qué contiene? Tiene Connected Learning, tiene Online Learning, tienen Face-to-Face, tienen Project-Based Learning, tienen Global Connections, ¿no? Entonces, por eso es Blended, como una licuadora, ¿no? Entonces, es toda una mezcla de varias cosas, ¿no? Para que entiendas el Blended Learning. Ya. Ahora, tenemos acá un texto, ¿ok? En el que nosotros vamos a ir chequeándolo. A ver, vamos a ver si está cargando correctamente. Give me a second, porque ahí ya sabía que uno de estos iba a cerrar. Ya, a ver, ya está. A ver, una de las diapositivas están cerradas. Give me one second, dame un segundo. Ya. Dice playing the slides now. A ver, ya está. A ver, ok, blended learning, nos hemos quedado acá. Qué gracioso. Ya, a ver, de nuevo. ¿Nos votarán o nos votarán? ¿Mm? Bueno, ya. Suele pasar, pero prefiero para que no se pierdan. Ya. Muchas de las partes de la última parte de los exámenes, ok, cargaban de manera diferente. Ya el famoso close, ok, que es obviamente cómo se cierra, ¿no? Y obviamente nos daban algunas opciones para poder how do you say, choose, elegir, ¿ok? Entonces, en este caso, ¿ok? Nos dan, por ejemplo, la isla de Pascua, Easter Island, ¿ok? Y podemos ir chequeando, ¿no? Easter Island is a small triangle of rock
situated in the Pacific Ocean. It's about 2,000 miles, ¿no? Para seleccionar. Y empezamos, ¿no? Dice, Easter Island is a small triangle of rock situated in the Pacific Ocean. It's about 2,000 miles. ¿Será la letra A, será la letra B o será la letra C? ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? Recordemos que esta sería como la última parte del examen, el famoso close. No hemos visto, por ejemplo, cuánto debo hidratarme, acerca de las avocados, de las paltas. Ok, ¿cuál creen ustedes que sea la respuesta correcta? ¿Será from, será on o será by? Ya, ahí tenemos una respuesta. A ver si nos deja. Yes, very good. Ajá, from. It's about 2,000 miles from. Continuamos, gracias. The nearest city, Easter in Iceland, is important, interesting, or famous? Important, interesting, or famous? ¿Cuál crees tú que sea la respuesta correcta? Importante, interesante o famoso. Ya está. Ok. Ya, por ahí hay opiniones divididas, pero sí, es la palabra famous, famoso. Ujú. Claro, porque es una ciudad cerca, ¿no? La isla de Pascua, y es famosa. Gracias por la respuesta. For its status, okay, hundreds of these huge stone faces can be looked, located, or founded all over the island. ¿Cuál crees tú que sea la respuesta correcta? Looked, located o founded. Ya. Ok, por ahí tenemos. A ver si nos deja. Ok, sí, acá hay un pequeño error. Ya, suele pasar, suele pasar. Found. Ok, the find es found. Ok, con solamente con D. Ok, not with ed. No con ed. Ok, no con ed. Ok, ya, sí. Ok, no con el ed. Sí, recordemos que es find, found, found. Ok, just in case. Bueno, suele pasar por el corrector, suele pasar. Ya. Ok, gracias por la respuesta. Ok, continuamos. Acá más bien ya nos dan dos opciones. Ok, tenemos la primera, dice faces can be all over the island. Ok. Eh, ok, what happened? Ok, a ver.
No voy a tratar de ponerlo en chiquito ya. Easter Island is a small triangle of rocks situated in the Pacific Ocean. It's about 2,000 miles from the nearest city. Easter Island is famous for its status. Hundreds of these huge stone faces can be found, okay, all over the island. Who made them? ¿Quién los hizo? How? Okay, I found, okay. ¿Cuál será? Where, had o did? Ok, ¿cuál crees tú que sea la respuesta correcta? Where, had o did? Yo te he ido leyendo el texto para que obviamente no te me pierdas y puedas ir chequeando opciones. Repetimos, ¿cuál crees que sea la respuesta correcta? Estamos hablando de la isla de la Pascua, Easter Island. Ok, ¿cuál crees tú que sea la respuesta correcta? ¿Será la letra A, será la letra B o será la letra C? How they move these giant pieces of rock? Where, had o did? ¿Será la letra A, será la letra B o será la letra C? ¿Cuál crees que sea la respuesta correcta? No. Ya. A ver, vamos a chequear. Yes, very good. La letra C. How did they move these giant pieces of rock? La letra C. Okay. How did they move these giant pieces of rock? What happened to, with, or about? What happened to, with, or about? ¿Cuál crees tú que sea la respuesta correcta? To, with, or about? The people who live there. How did they move these giant pieces of rock? What happened to, with, or about? Ok, hay opiniones divididas un poquito. Pero sería what happened to the people who live there. Ok, con las personas que vivían ahí. A ver, vamos a sacar el texto. Ya. How did they move these giant pieces of rock? What happened to the people who live there? Studies. Tengo que ir a la siguiente para poder mostrarles. ¿Dónde está? Studies show that people, okay, studies show that people once, first, or just. Ok, ¿cuál crees tú que sea la respuesta? Once, first, or just. What happened, okay, to the people who live there? Studies show that people, a ver, para no perder los studies, show that people, okay, ya, vamos a chequear las respuestas. Ajá, first, los primeros, gracias por la respuesta. First arrived on the island about one, okay, 1,600.
Years ago, they had a very advanced culture. They made many objects and they have their... Ok, tenemos que ir a la siguiente diapositiva. And they had, okay, a very advanced culture. They had many objects and they had their only, on, or clever. Los primeros que llegaron a la isla, cerca de 1600 años, tenían una cultura muy avanzada. Ellos tenían muchos objetos y tenían solamente propios o inteligentes, clever. Only, on, or clever. ¿Cuál piensas tú que sea la respuesta correcta? Only, on, or clever. No, you don't know the answer. ¿O no estás seguro de la respuesta quizás? Ok. Ya no tenemos todavía opiniones, pero ok, ahí ya tenemos una. A ver qué carre. Intelligent. It's like smart. Yeah, clever is as intelligent. Okay. Own, propios. Okay, letter B. They had many objects and they had their own. Okay, their own. Nos podemos ir a la que sigue. Their own advanced culture. They made many objects as they had their own written language. However, the number of people on the island grew and grew, so until or because it reached 10,000 people. Ok. ¿Cuál crees tú que sea la respuesta correcta? Recordemos que en algunos exámenes vienen, ¿no? Para seleccionar la palabra, ¿no? Hemos visto acerca de las paltas, como cuánto hidratarse, alguna otra pequeña biografía. Ok, pueden entrar conjunciones, verbos. Ok, y recordemos que las palabras claves son muy importantes y también todas las palabras que hasta ahora has podido ir, digamos, memorizando. ¿Sí? Y repetimos, muchos dicen, y es verdad, no vas a tener un diccionario en pleno examen. Entonces, es mejor todas las palabras que vas enriqueciendo con tu vocabulario, pues obviamente ya las vas anotando en un cuaderno o en tu, digamos, en tu memoria. ¿Ok? Ya. Entonces, repetimos, ¿cuál crees que sea la respuesta? ¿Será la letra A? ¿Será la letra B? ¿O será la letra C? You're not sure. ¿No estás seguro? Ya, por ahí ya creo que tenemos una respuesta. Ok, ya. Podría ser, pero tenemos más, la palabra que más se adecua ahí es until, hasta. Ok, however, number of people on the island grew and grew until, hasta que alcanzara cerca de 10,000 personas.
Soon there were too many people. Continuamos. Advanced culture, they made many objects and they had their own writing language. However, the number of people on the island grew and grew until it reached about 10,000 people. Soon there were too many people and there wasn't enough, many, or much. Okay, which do you think is the answer? ¿Cuál piensas tú que sea la respuesta correcta? ¿Será enough? ¿Será many? ¿O será much? Repetimos, ¿cuál crees tú que sea la respuesta correcta? ¿Enough, many o much? No, yes, you're not sure, no está seguro, no está segura. Damos un momentito. Ok. Le damos la respuesta, es la letra A, enough. Ok, que significa suficiente, ¿sí? Pronto la gente era mucha y no había suficiente comida para comer. Enough, food to eat. A terrible war started, una terrible guerra empezó. And, a ver si me deja, ya. And, few, lot o many. Few, lot o many. ¿Cuál crees tú que sea la respuesta correcta? Few, lot o many. Few, lot o many. Repito, ¿cuál crees tú que sea la respuesta correcta? Few, lot o many. Ok, you don't know the answer. No está seguro, no está segura. Ok, si desea saber, es la letra C, many. Ok, dice, until it reached about 10,000 people. Soon there were too many people and there wasn't enough food to eat. A terrible war started and many of the statues were broken. ¿Por qué? Porque las estatuas son countable. When Western explorer the island on Easter Day in 1722, the huge rock statues were the only sign that a great society had once lived there. Ya, entonces, ¿cuál crees tú que sea la respuesta correcta? Discovered, learned o looked? Discovered, learned o looked? Ya. La letra A, discovered. Ok, discovered, descubierto. Entonces ahí tenemos el texto completo. Gracias por la respuesta.
Easter Island is a small triangle of rock situated in the Pacific Ocean. It's about 2,000 miles from the nearest city. Easter Island is famous for its status. Hundreds of these huge stone faces can be found all over the island. Who made them? How did they move these giant pieces of rock? What happened to the people who lived there? Studies show that people first arrived on the island about 1,600 years ago. They had a very advanced culture. They made many objects and they had their own writing language. However, the number of people on the island grew and grew until it reached about 10,000 people. Soon there were too many people and there wasn't enough food to eat. A terrible war started and many of the statues were broken. When Western explorers discovered the island on Easter Day in 1722, the huge rock statues were the only sign that a great society had once lived there. Ok, entonces recordemos, teachers, que siempre va a haber una pequeña parte del examen, puede ser que sí, puede ser que no, porque obviamente todos los años van cambiando los exámenes, pero en el que vamos a tener que, how do you say, choose the right answer, elegir la respuesta correcta. Y obviamente ir chequeando, no está correcto, no está correcto, está bien, no está bien, será verbo, será conjunción, será question word, ok, será de repente some, any, ok, obviamente dependiendo de, en este caso, o será un auxiliar como es el did, ¿no? O una preposición quizás tú. Ok, o dependiendo, pues obviamente de lo que nos estén presentando en ese preciso momento. Pero repetimos, teachers, siempre tener su cuadernito con los keywords, con las palabras claves, ok, para que también nos sea mucho más práctico a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, esto es obviamente también a pedido de muchos teachers, que es verdad, se presentan muchas diapositivas con los task-based learning, con el blended learning, ok, y siempre es bueno, ¿no? Verlo desde otra perspectiva, no solamente desde la perspectiva de la diapositiva, sino también de cómo es desarrollado uno de estos tasks. Ok, entonces, teachers, nos vamos a quedar ahí. Ok. Ya, listo. Sí, ya me imagino. Ok, entonces, teachers, gracias. Ok. Sí, también por su patience. Ok, because sometimes internet doesn't help. Algunas veces, pues, no ayuda. A veces pone media slow, lenta, pero a veces recordemos que nosotros somos teachers y siempre tenemos que ver una alternativa, ¿no? De poder solucionar el problema en ese momento. Ok. Entonces, teachers, gracias, ok, and we will see you on Friday, ¿no? Para poder terminar lo que son los conceptos que nos están faltando, ¿de acuerdo? Y más ejemplos, sobre todo de cómo hacer pequeñas lecturas con opciones, ok. Entonces, teachers, thanks, gracias, ok, and that's all for today. Y eso es todo por hoy día. Mm.